Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Hermanos, meditemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 39 al 55. En esos días María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamando con voz fuerte dijo: Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Porque apenas oí la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en la humildad de su servidora. Desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa, porque obras grandes hizo en mí el poderoso. Su nombre es santo, y su misericordia llega de generación en generación a sus fieles. Desplegó la fuerza de su brazo y deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Ayudó a su servidor Israel, acordándose de la misericordia que le había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Instrumentos de bendición, hermanos. Instrumentos de bendición. Estamos llamados a ser aquellos que conocemos a Jesús. Aquellos que hemos recibido el bautismo. Aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo. Aquellos que hemos recibido un llamado de parte del Señor para ser sus discípulos. Para seguirlo y configurarnos con Él. Aquellos que hemos recibido de parte del Señor un propósito, hemos recibido una misión. Vemos cómo pues, después de que la Virgen María recibe esa misión, recibe el propósito de Dios y ella se abre a la voluntad de Dios, aceptando en su vientre la palabra de Dios. Se encarna Jesús en su vientre, se encarna la palabra de Dios, el verbo de Dios se encarna en su vientre. Y ella dice: he aquí la servidora del Señor, una servidora del Señor. Cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. En los momentos de angustia, de debilidad, de fe, en los momentos de miedos, de incertidumbres, muchas veces se levanta un clamor, y cuando se levanta ese clamor con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y hay veces que, como en esos momentos no tenemos muy claros los oídos para escuchar, Dios manda una palabra a través de algún profeta. Dios manda la palabra a través de un siervo, de un servidor del Señor, así como la Virgen María, hermano. Miremos cómo la Virgen María lleva una palabra de bendición a la casa de Zacarías, una palabra para Isabel. Sabemos que el saludo entre los judíos es shalom, que significa la paz, deseando la paz, la bendición. Entonces María, llena de la bendición de Dios, porque está llena del Espíritu Santo, es movida, es inquietada para ir a esa casa, a la casa de Zacarías, a ella llevar un mensaje a Isabel. Cuando la Virgen María le pregunta al ángel: ¿cómo será esto posible? ¿Cómo es que se va a encarnar el Hijo de Dios en mi vientre? Le dijo el ángel Gabriel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Me recuerda, hermanos, esas procesiones del Santísimo Sacramento por las calles, donde se cubre con un velo el Santísimo. Y dice en su palabra que a María
la sombra del Altísimo la cubrirá. Porque María es el arca de la nueva alianza, es la portadora de la nueva alianza que es Jesús, es instrumento de bendición para otros. La Virgen María, llena del Espíritu Santo y encarnada en su vientre a Jesús, es inquietada para ir a la casa de Zacarías, para llevar una palabra de bendición, una palabra que está esperando de parte de Dios Isabel. Y apenas pone un pie en esa casa, Virgen María, suelta esa palabra de bendición para esta mujer. Y dice, Shalom, saluda la Virgen María. Y apenas, hermanos, la Virgen saluda a Isabel. Dice que en el vientre de Isabel saltó el niño en su seno, que llevaba ya 6 meses de embarazo. Saltó en su vientre, hermanos. Recordemos cómo en la presencia del Señor nosotros también nos podemos gozar. Cuando nos gozamos en la presencia del Señor, cuando a veces nosotros danzamos y alabamos al Señor, damos saltos de júbilo. Y recordemos al rey David, como enfrente de la presencia del arca, así como Juan el Bautista, frente a la presencia del arca de la nueva alianza, que es la Virgen María, salta de júbilo, salta de alegría ya desde el vientre de su madre. Porque cuando hay un corazón abierto, entonces se llena de la presencia del Señor, porque María, llena de la unción, llena de la presencia del Señor, lleva esa presencia, lleva al Espíritu Santo como una embajadora de Dios, como una embajadora, lleva al Espíritu Santo. Y recordemos, Lucas 1:15, cuando se le anuncia también el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías, le dice, hermanos, hablando de Zacarías, porque él será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Ya había sido profetizado, ya había sido anunciado que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el momento en que estuviera en el seno de su madre, desde antes de nacer. Entonces, en el plan de Dios, sus siervos, Dios permite que se muevan sus siervos para que el plan se vaya cumpliendo, para que esa palabra que Dios ha anunciado se vaya a cumplir. Entonces, cuando la Virgen María lleva esa palabra a la casa de Zacarías, lleva esa palabra para Isabel, de inmediato dice que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y entonces también Juan el Bautista desde el vientre quedó lleno del Espíritu Santo, y la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios siempre se cumple, hermanos, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Hermanos, la Virgen María, instrumento de bendición para la casa de Zacarías, instrumento de bendición para Juan el Bautista, para Isabel. ¿Por qué? Porque la Virgen María se abrió a la gracia de Dios. Porque la Virgen María, una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer que se humilló y dijo que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que Dios quiere. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. De tal forma que Isabel, inmediatamente que se llenó del Espíritu Santo, le confirma la misión, le confirma lo que ha dicho el ángel a María. Le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Cómo es que viene la madre de mi Señor a mí? Y es que a Isabel nadie le había dicho que se iba a encarnar Jesús en María. Quien le dijo eso fue el Espíritu Santo, porque inmediatamente que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, le fue revelado eso, y tuvo esa palabra de conocimiento y supo que en María, oiga bien, en María, que tenía días de haber concebido en su vientre, que no se le notaba el vientre, tenía apenas días de haber sido concebido Jesús en su vientre, ya Isabel reconoce que viene la madre del Señor. No solo que viene embarazada, sino que viene la madre del Señor, la madre del Mesías,
Y eso no se lo reveló la carne, eso se lo reveló el Espíritu Santo a Isabel. Pero el Espíritu Santo se lo llevó con una palabra de bendición la Virgen María, que estaba también llena del Espíritu Santo. Y le dice Isabel, porque apenas oí tu saludo y el niño saltó de alegría en mi vientre. Y comienza a alabar a Dios y le dice, dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído, le dice Isabel a la Virgen María. Y a partir de esa fe de la Virgen María no solo es instrumento de bendición para Isabel, también es instrumento de bendición para cada uno de nosotros. De generación en generación, dice la Virgen María en el Magnificat, de generación en generación me llamarán dichosa. No solo Isabel, sino de generación en generación. Porque cuando nosotros clamamos, hermanos, el Señor responde y manda a sus siervos a traer una palabra, una provisión espiritual para nosotros, a mandar un consuelo en los momentos de que estamos desconsolados, a mandar una palabra de fe para que nos levante y que nos permita caminar, seguir caminando, confiando en el Señor. Hermanos, seamos instrumentos de bendición para los demás. En nuestra familia, seamos instrumentos del Señor. Así como la Virgen María sirviendo. Tal vez con una palabra de parte de Dios. Tal vez con el testimonio de fe, como la Virgen María. Porque ella sirvió. Porque ella, con su testimonio de fe, ella también es instrumento de bendición. Porque ella, siendo arca de la nueva alianza, portadora del Espíritu Santo, es instrumento de Dios donde ella fue, donde ella llegaba. Hermanos, pidamos las gracias al Señor, porque sin duda que con el bautismo nos hemos convertido también en templos del Espíritu Santo. Pero a veces dejamos entrar el pecado y nos volvemos como sepulcros blanqueados, como le decía el Señor a los fariseos, como templos blanqueados por fuera, pero sucios por dentro. Y no es eso lo que quiere el Señor de nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos templos espirituales, allí donde nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude. Que el Espíritu Santo con su fuego pueda ayudarnos a purificar el interior de nuestro templo para que seamos como María, arcas, templos vivos del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermanos. Seamos de bendición para los demás. Amén.